Bueno, Y bueno, justamente por eso es que es realmente importante eh, hacer caso a los avisos y los comunicados de, de las fuentes oficiales. sí. Es decir, otro gran lastre en contraste con lo que pasó en Europa y lo que está pasando aquí en Latinoamérica y específicamente en Perú es el hecho de que las personas se dejan llevar por información falsa o no verificable. Tal es el caso de las cadenas y los mensajes que se pasan por WhatsApp o por redes sociales, ya sean Twitter o Facebook, a, respecto a ciertas propiedades que no son verdaderas del virus como tal, o de las supuestas medidas que el gobierno iba a tomar poco antes de que se dictamine el estado de emergencia. Y es por eso que ahora me gustaría hablar acerca de cómo la infoxicación afectó de manera negativa el punto de vista y la reacción de los peruanos. Sí, yo quisiera empezar por primero, así, empecemos, díganme, ¿qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué cadenas, qué mensajes en cualquier medio, en un canal no oficial? A ver, compartan por ejemplo, yo tengo dos. Por ejemplo, una en la que explicaban que el coronavirus menguaba sus síntomas y prácticamente lo inutilizaban con medicamentos como por ejemplo el ibuprofeno, cosa que no ha sido comprobado por nadie. Y en esta misma cadena lo sustentan con el nombre de una universidad y de un doctor. Pero si es que uno se da el trabajo de buscar a esta universidad y a este doctor, pues no han probado absolutamente nada y ni siquiera han hablado acerca del coronavirus. Y otro mensaje que me ha llegado, bueno, no un mensaje, un video, es sobre un supuesto allanamiento a un Plaza Vea, aquí en Lima, el cual se supone que estaba siendo asaltado por las personas que habían entrado en pánico hace no muchos días, cuando en realidad ese video no se trata sobre eso, sino que es de hace un par de años sobre un caso policíaco en el que estaban atrapando a unos delincuentes que habían ido a asaltar esta tienda. Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, y es por eso que la gente se deja llevar por este tipo de cosas. A ver, ¿quién más? Y otro claro ejemplo es que la gente se está dejando llevar por el supuesto desabastecimiento de los productos y comienzan a tomar esto como una locura, yendo a todos los lugares donde venden productos y prácticamente dejándolos sin nada. Al final, el desabastecimiento creo que consiste en culpa de los que van a comprar en cantidad, y no es porque no haya productos. Los productos sí hay, solo que están llegando de a pocos. Por otro lado, también he visto lo que es ladrones que por gente, o sea, la gente que está desinformada, están yendo ladrones a su casa vestidos como gente de la municipalidad o del ministerio, diciendo que van a fumigar y terminan robándoles. Y así hay diferentes cosas que se pueden ver mediante denuncias en las redes, en los medios de comunicación, que más que ayudar o más que aportar en algo, siguen poniendo de una manera más alarmante la situación. Jesús, a ver, cuéntanos qué experiencia tienes que se puede sacar de por ahí. Bueno, ahora que nos han comentado eso, yo, bueno, no, es como que una historia, o sea, fue popular en redes sociales. Aún no sé si fuera verdad, pero en Italia, en Nápoles, donde están los italianos normales, típicos europeos de toda la vida, y están en la parte del sur, o sea, la parte de Nápoles, de la ciudad, están los italianos más tradicionales. Ellos son típicos que son bien apegados a la vía de campo, ¿han visto el Padrino? Sí. El Padrino.
Vida de ese campo, tipo de de familia traición, de miedos, cosas sí, así. algo así, ese tipo, o sea, son los típicos mafiosos, pero no son mafiosos, Ya. no son mafiosos, sino Ujú, son como que ese tipo de familia, ok, vida, ¿ok? ¿Me entienden? ujú, Y ellos siempre están pegados y bueno, este hombre tenía una hermana que se murió por coronavirus, ujú, ¿ya? Y como que le dijeron, ya, su madre murió en su casa, ya, o sea, hay que mover a tu hermana, hay que sacarla. Y el hermano no se quiso ir porque quería estar con su hermana antes y, puta, y se quedó con ella. Ahorita mismo está encerrado, supuestamente está encerrado en su casa con el cadáver de su hermana. ujú. No se quiere salir. Y bueno, esa es la historia, pues. El otro día hizo una transmisión en vivo para sus redes y me enseñó a su hermana ahí echada, el cadáver de su hermana echada en su cama. Ok. Y está ahí está conviviendo ahí con su hermana en la cuarentena. O sea, no sé si es, aún no sé si es desmentido, si es verdad o mentira, pero así está en la situación. Mira, ese está un poquito Me parece creepy. curioso, pero ¿qué estás haciendo? O sea, hay gente que, o sea, a pesar de todo, sigue siendo sus tradiciones y llegamos a un punto de que, wow, no me separo de mí por nada, porque está en cuarentena. Claro. Y no sé, eso sería mi experiencia en las redes sociales en estos días. Yo por mi parte he escuchado una cantidad de cosas que he escuchado. En los ejemplos Son- que dice Jesús sobre muertos, se ve sobre todo en cantidad, o sea, por redes, en cantidad sobre gente de Europa Sí, pues. que denuncian que al final los hospitales, o sea, sí, capaz están priorizando a cierta gente que necesita de ayuda y dejando a otros de lado. No, en realidad esa Y es una esto medida. Eso sí es una medida de gobierno, o sea. Ajá, ya no había o sea, lo que había leído es que ya no había capacidad en Italia para tantas personas en cuidados intensivos, con respiración, con respirador manual. Sí, entonces, lamentablemente han tenido que elegir si el paciente ya está en un modo crítico, entonces dejar nomás, darle calidad de vida y esperar a lo mejor, o si se cura, si no, ya, ¿no? Y en vez de eso, agarrar y pasarle a otro que lo necesite. Pero no sé, eso también no sé si es por confirmar, pero por lo menos se sabía que era una decisión del gobierno porque ya se había abarrotado en cantidades muy grandes. sobre todo esto de las noticias falsas, las noticias fake, terminan, o la de desinformación, terminan cayendo un poco en el juego de burlarse de la muerte o de la posible muerte o de lo que está o de cómo está actuando el virus. Entonces, al final, lo mejor y lo más recomendable es no tomarlo como un juego en general, porque al final, como ya hemos dicho antes, no tiene diferencia ni de clase social, ni de raza, ni de edad, le puede dar a cualquiera. Claro que va a haber gente más afectada de ello, pero tenemos que pensar de una manera más solidaria, en no compartir cualquier tontería que nos llegue al celular. Algo que quiero aclarar, y es algo que vi de parte de un creo que era un canal de YouTube de Norteamérica, de un youtuber que es médico, que la actitud que debemos tener ante este tipo de enfermedades es precavido pero no ansioso, o sea, estar atento a las situaciones, cumplir con las recomendaciones, pero no estar tan ansioso como podrían estar por digamos esas cadenas que pueden mandar diciendo de que, no sé, pues por ejemplo, una cadena que enviaron así que el gobierno ahí entró fase 3 es no sé, pues el gobierno va a empezar a restringir todo tipo de derechos y si los que están mal si sobrepasan van a empezar a matar gente, van a empezar a quemar, o sea, tontería y media o tonterías como, no sé, pues por ejemplo, pues mira, esta botellita tiene noni y pues el noni pues cura el coronavirus, amiguitos.
no sé, pues, ese tipo de cosas hay que tener un poco de criterio y consideración a la hora de, sobre todo, compartirlas, porque por mucho que en un aparente estado de, digamos, de cortesía, ¿cómo decirlo? Como una buena actitud pasarle a otras personas, hay que primero comprobar realmente si de verdad esas cosas son ciertas, porque si no, estás desinformando a la gente y por ende, pues, o bien influir en ella, o bien hacer influirla para bien, o bien influirla para que empiece a desesperarse o volverse ansiosa, sobre todo cuando tiene que ver con cosas como determinaciones del Estado, como cuando se declaró el estado de emergencia o cuando se hizo el aislamiento social. No sé si alguien más quiere acotar o quiere agregar algo más al tema. No, una de estas maneras de burlarse, por ejemplo, terminó en una situación compleja para un basquetbolista de la NBA que se estaba burlando prácticamente del virus. Cuando estaba en una conferencia de prensa comenzó a tocar los micrófonos y al día siguiente dio positivo. Fue hasta irónico, un poco de karma, digamos así. Pero en fin, bueno, el tema y lo que queremos poner así más o menos como a modo de resumen y a modo de que todos entendamos es de saber bien qué es lo que es real y qué se puede comprobar y qué cosas son falsas y pueden malinterpretar, generar histeria, pueden generar falsas esperanzas en las personas. Eso hay que saber darle la diferencia, porque si no, podemos llevar a por un mal camino a las personas. Podemos, así como ocurre ahorita, como está ocurriendo también, por el hecho de que de repente, como pensaron que iba a haber toque de queda y esas cosas, no iban a dejar a nadie salir, o iban a cerrar las calles, y no iban a abastecer los centros comerciales y demás. Ese tipo de cosas, primero a la fuente oficial, esa es su fuente principal. O sea, la actitud que uno tiene que tomar en este caso es una actitud sobria, una actitud fría en la que siempre se esté pensando y corroborando la información que uno recibe. sí. No llegar al pánico y darse cuenta de los hechos. Es decir, este virus no es un virus que realmente mate a todos. Es verdad que sí es más amenazador para ciertos sectores de la población, ya sean ancianos o gente vulnerable por diversas enfermedades. Y obviamente tenemos que hacernos cargo de ello, pero no significa de que tengamos que perder la razón por ello. Tenemos que cumplir nuestra labor, que en este momento es quedarnos en nuestras casas, a pesar de que no sea una enfermedad asesina. Tenemos que darnos cuenta de que esto que está ocurriendo es una pandemia sin precedentes. La gripe porcina o el ébola, por ejemplo, no tuvieron esta gran crecida. Yo lo podría comparar, por ejemplo, con la peste negra, a pesar de que la peste negra sí fue una enfermedad asesina. En este caso no, pero tenemos que tomar las medidas necesarias, sobre todo porque ahora sí somos capaces de poder parar esto. Por eso quiero resaltar lo que dije hace un rato de ser precavidos pero no ansiosos. Ya, Exacto. Hay que tener en cuenta que durante la peste negra, la gente aún no estaba, la mayoría de la gente no tenía educación. La educación en ese tiempo era poco accesible. Ahora que todos tenemos educación, tenemos acceso a internet. Claro, la palabra que yo creo que aquí calzaría mejor sería la empatía. Hay que ser empático con los demás y hay que pensar en que esto es un problema que tenemos que resolver todos juntos. Sí. Claro. La clave está en la solidaridad y recalcando nuevamente que sobre todo a la juventud que le gusta jugar con bromas, recalcar de que hay que ir a una verdadera fuente.
sobre todo visitar páginas del Ministerio de Salud del gobierno. O de la OMS. No hay que dejar mirar por otra cosa. Claro, O de la OMS. eso también viene de la mano bueno, como comenté hace un rato, un rato, también depende, o sea, es hepatito, pero también depende de la acción. Pero aquí en Perú podemos hacer, hay gente buena, gente que quiere ayudar, quiere apoyar, y también la gente que, digamos, que ponen, o sea, la ponen en anestesia y hacen lo que hace, y ya compra un montón de papel, todo eso, hace falsas noticias, pero todo eso porque no hay educación. Después me estoy metiendo a un tema ya más complejo, creo que yo, pero Es que como dije en un principio, en el principio cuando esto, por ejemplo, Rusia, como dije, Rusia, no creo que ahí la gente sea tanto Rusia como en China, misma China, incluso Corea también. Ellos saben que hacen cualquier cosa o hacen contado, el gobierno les sacan a M. Dije, plan de broma, Putin te manda un misil en la cara, y no digo literal, pero de verdad le das. Y eso, aunque sea un poco duro, la gente durante las generaciones va aprendiendo. Y aquí como que en pocas maneras, por ejemplo en el Perú, hasta mano dura a su población. Ya, por ejemplo, y vuelvo a repetir, ejemplo de Rusia, ahí toda la gente está acatando las reglas. Puede haber que uno, dos, tres casos que se hacen de vivos, pero allá saben lo que les pasa. Claro, igual, o sea, en China. Acatar reglas. Y te comento que en China también, porque es recto. Claro, porque el gobierno se preocupa de la educación. También. Sí, claro, y te viene el ejército y te dice, no, tú cumples o te vas a la cara. Claro, eso es un poco ya meternos ya miedo. Poner autoridad. O sea, no es bueno meterle miedo tampoco a la gente, pero bueno, si no le meten miedo a veces como una pena. Claro, o sea, sí, es como que una analogía bien clara, como tus papás que como dicen, bien. Poner autoridad. Claro. Sin embargo, ya viendo un enfoque un poco más positivo en este caso, podemos ver de que poco a poco, sí, lamentablemente poco a poco, pero está ocurriendo, la gente está comenzando a hacer más caso aquí en Perú y en diversos lugares a esta norma de quedarnos en casa. Y esto no tiene que ser algo en realidad malo, porque hay cosas positivas en ello, como el hecho de pasar en familia.